Nuestra invitada de hoy a Sin Café como excusa tiene la sensibilidad de quien, como tantas generaciones, empezó a escribir gracias a May Alcott. Prueba de ello es que ha impactado a crítica y público con su magnífica versión de Mujercitas. Hoy hablamos con ella de la obra que hace 4 años le valió el Premio Nacional de Literatura Dramática, Siglo mío, bestia mía. Es un diálogo entre el sufrimiento privado y el dolor del mundo. Lola Blasco, bienvenida a Telón y Cuenta Nueva y gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ti por invitarme a compartir este espacio juntas. Desde luego que es un placer para nosotros. A todos nuestros invitados les proponemos para iniciar esta entrevista un breve cuestionario. ¿Te animas? Sí, claro. Pues vamos a por ello. ¿Beatles o Rolling? Rolling. ¿Dylan o Marley? Dylan. ¿Chaplin o los hermanos Marx? Qué difícil. Chaplin. ¿Comedia o drama? Comedia. ¿Ciencia ficción o fantasía? Ciencia ficción. ¿Una película para no olvidar? Hay muchísimas, ¿no? Pero ¿tienes El Resplandor, por ejemplo? ¿Un libro que siempre está en la mesilla? Los ensayos de Montaigne. ¿Un poema al que volver? Las flores del mar. ¿Una canción que forme parte de tu banda sonora? Una canción. La Pasión según San Mateo de Bach. ¿Una obra que viste y tienes completamente grabada en la retina? Pues a ver, una obra que siempre recuerdo que me gustó muchísimo de Alex Rigola fue 2666. ¿La dramaturga, la actriz, crees que nace o se hace? Se hace. ¿Llegaste al teatro por o gracias a? Gracias a un documental se llama Looking for Richard. Y yo lo vi y dije, salí Al Pacino, mucha gente, y quiero hacer esto, quiero hacer teatro. Y rellena el teatro siempre. El alma. Pues Lola Blasco, muchas gracias. Espero que no haya sido muy tortuoso el cuestionario. Y a mí, lo de responder así tu prisa es difícil para mí, porque tendría que pensármelo mucho, pero... Es un poco tenso, sí. Es curioso que llegaras a esto gracias a un documental, ¿no? Pues sí, era yo jovencita, estaba en el instituto y vi ese documental en el que estaban interpretando los actores Ricardo III y aluciné y dije, yo quiero ser Ricardo III. Y por supuesto nunca he hecho de Ricardo III, hice una vez de Lady Diana, pero me fascinó el personaje, me fascinó. Ya conocía algo de Shakespeare, pero poco, porque tampoco en el instituto, por lo menos en mi época, no se estudiaba demasiado teatro. Y fue por este documental, sí, que dije, me voy a Madrid. Yo en teoría iba a hacer, me había matriculado en Historia del Arte, mi padre quería que hiciera políticas, pero me metí a hacer teatro. Estas cosas que cuando aparece la vocación, ¿no? Ya no hay nada que hacer. Es verdad, no hay nada que hacer. Hablando de la vocación, antes de hablar de Siglo mío, bestia mía, que es por el montaje por el que hoy estás aquí, vamos a hacer un pequeño flashback a Mujercitas, esta versión que has tenido en el Teatro Español con un éxito apabullante, porque era una auténtica maravilla. Es una obra que, bueno, saca todo lo que tenía, lo que dejó implícito May Alcott, la autora de Mujercitas, quien también yo creo que tuvo la capacidad de despertar muchas vocaciones gracias a este texto, hombre, ¿no? ella crea un personaje que es humano, donde les dice a todas las chicas, a todas las jóvenes que pueden ser otra cosa que mujeres casadas, que pueden ser escritoras. Y aunque finalmente a ella la obligan a casar al personaje de Joe, porque ella no quería casar a las mujercitas, pero la obligan a casar a las mujercitas, ella con su vida también da ejemplo de que se puede ser mucho más que esposa, y lo hace en el siglo XIX, ¿no? O sea, entonces, realmente a Luisa May Alcott le debemos muchísimas el habernos dedicado a escribir, porque las mujeres finalmente necesitamos referentes, otros referentes femeninos, que nos vayan abriendo puertas o que nos inspiren a la hora de decidir nuestra vocación.
y yo creo que ella consigue con ese personaje hacer que muchas quieran dedicarse a la escritura. Somos muchas las que hemos dicho que nos inspiró ese personaje para empezar a escribir. Desde luego que sí, porque es curioso que es un texto que inspira generación tras generación, que aunque ya no esté el matrimonio, digamos, tan impuesto, nos seguimos identificando en realidad con otras imposiciones que hay y sigue ejerciendo esa misma inspiración en una generación tras otra y tras otra. Sí, bueno, yo creo que más allá del tema del matrimonio, lo que tiene de interesante Mujercitas es el universo femenino, ¿no? Es la relación entre las mujeres, la relación en esos ámbitos privados, es como observar como un voyeur, ¿no? Y mirar por la mirilla, estar mirando por la mirilla, ¿no? Que hacen esas mujeres, ¿no? Cuando nadie las mira. Yo creo que eso es lo interesante de Mujercitas y lo que nos hace volver una y otra vez a Mujercitas, que hay algo de madres, de hijas, de hermanas, que se ha ido transmitiendo de generación en generación por nuestras propias madres, nuestras propias hermanas, y yo, por ejemplo, ahora con mi hija también, ¿no? Ella también ha conocido a Mujercita gracias a mí, y entonces por eso creo que persiste y que seguimos volviendo a este clásico. Y evidentemente hay temas que son más interesantes ahora y otros que menos, pero bueno, volvemos a él porque nos fascina. ¿Recuerdas la primera vez que lo leíste? Pues exactamente, yo es que creo que me lo leyeron primero y que vi las películas. La primera vez que lo leí, yo calculo que tendría en torno a 9 años, 10 años. Calculo, pero no estoy segura, ¿eh? ¿Y cuál fue el impulso que te hizo hacer esta reversión en el teatro en la que, bueno, hay mucho de Mujercitas, pero hay mucho de una nueva apuesta? Sí, bueno, no, claro, en realidad no se puede decir que sea el texto de Luisa May Alcott porque está inspirado en sus personajes, pero es cierto que lo lleva a otro sitio completamente, y es porque, entre otras cosas, porque yo creo que hemos visto ya millones de versiones de Mujercitas, de versiones cinematográficas, y hay algo también que tiene la novela, que son esos paisajes de Concord, todo eso, no es posible trasladarlo a un teatro. Entonces, cuando yo me planteé cómo podría llevar esto, que fuera teatral, que no fuera como intentar meter la novela, porque es que al final ese tipo de adaptaciones a mí al menos no me suelen funcionar, se me ocurrió lo que pensaría la autora mientras lo estaba escribiendo, y esto fue lo que me dio pie un poco a hacer un juego mucho más teatral, porque asistimos ya no solo a un cambio importante en esos personajes de Mujercitas, o sea, son como las Mujercitas cuando no hay una cámara delante, por así decirlo, cuando nadie las mira, qué podrían decirse, y cuando no están encorsetadas por la sociedad. Esa fue una de las premisas, y otra de las premisas fue qué se le ocurriría a la propia Luisa May Alcott en el proceso de escritura o cuando la estaban censurando. Y claro, en ese sentido yo sí me puedo identificar con la escritora porque también hago ese proceso a la hora de escribir, y entonces pensaba en cómo asociaría las ideas, cómo se le irían ocurriendo, y ese es un poco el juego que yo establezco con esta nueva versión de Mujercitas. Bueno, una auténtica delicia que pudimos disfrutar en el Teatro Español y que ojalá que vuelva. Pero hoy sí, lo que es... Ojalá. Bueno, ahora están de gira. Ahora empieza la gira, si se puede, porque claro, las circunstancias son un poco difíciles. Las que son en este momento, pero yo espero que incluso pueda volver a Madrid otra vez, porque ha estado poquito tiempo, la verdad. Sí, pero ha estado poquito tiempo, pero arrasando. La verdad es que sí, yo creo que se ha quedado con ganas de más, porque claramente hemos querido más Mujercitas. Así que ojalá podamos volver a disfrutar de ella y, lógicamente, en todas las ciudades por donde ahora puedan estar, pues que la disfruten, que es una obra para no perderse, desde luego. Y hoy hablamos de Siglo mío, bestia mía, esta obra por la que, por cierto, te dieron el Premio Nacional de Literatura Dramática en 2016 y que ahora está en el Centro Dramático Nacional, una de esas obras que se quedó en el cajón por el confinamiento. Estas cosas que nos han pasado en este año tan extraño. Se decía que el siglo XX, hay quien ha dicho que es un siglo que no ha acabado hasta el año 2010, cuando, entre comillas, llegó la nueva crisis económica. ¿Estás de acuerdo o crees que todavía seguimos metidos ahí? ¿En qué? ¿En el siglo XX quieres decir? Sí, en este supuesto siglo XX que siempre decían que no acababa hasta el 2010. Claro, más que establecer un límite temporal, sí que plantearía una suerte de cambio, por así decirlo,
que sí que más o menos empieza ahí, pero que sobre todo para mí se da con, o sea, no solo con las crisis económicas, que sí, pero también con los ajusticiamientos públicos. O sea, es decir, hasta lo que fue el siglo XX, que fue un siglo en el que siempre asistimos, por ejemplo, a los procesos, estoy pensando en los juicios de Nuremberg, todo esto, ¿no? Que eran procesos constantes, de repente viene lo que es la era del terror, vienen los ajusticiamientos públicos, por ejemplo, el de Saddam Hussein, empezamos a ver cómo degollan. A mí, por ejemplo, me impactó muchísimo, y por eso escribí Siglo mío, bestia mía, el degollamiento de James Foley y cómo eso se reprodujo en todas las redes y en todos los canales de televisión. O sea, yo nunca en mi vida había visto degollar a una persona. Es algo fuerte y parece que no. Ahora estamos bastante más acostumbrados a que esto exista, ¿no? O sea, lapidaciones, degollamientos, cosas así. Y te lo ponen en la tele, ¿no? Recuerdo hace poco al propio Trump, ¿no? Narrando igual cómo habían asesinado, cómo habían conseguido asesinar al yihadista, cómo lloraba, cómo, ¿sabes? O sea, es que esto es fuerte porque esto es un cambio de época que en mi opinión sí que tiene que ver mucho con el medievo, con la época medieval, que también se denominó en su momento como una época oscura. Pues ahora mismo vivimos en un tiempo en el que nos estamos amurallando. Estoy pensando, yo qué sé, en el muro de México, por ejemplo, ¿no? Cada vez hacemos las murallas más altas, cada vez nos encerramos más. Estamos derivando desgraciadamente otra vez hacia los fascismos en algunos discursos y, por supuesto, en el discurso del terror, que es el discurso constante, ya sea de un lado o sea de otro, incluso ahora con el tema del COVID, ¿no? Pero vivimos en una época del terror. El momento exacto en el que se produce, no lo sé, pero porque las cosas no se producen de un día para otro, ¿no? Pero sí, hay quien dice que puede ser desde el 10, no lo sé. Yo creo que se ve en estos detalles, en estos símbolos, en el que de repente, pues eso, ves que hay un cambio de época y que, como se dice, no me acuerdo nunca de este dicho, nunca lo digo bien, es de aquellos fangos, estos lodos, ¿no? ¿Cómo es? De estos barros vienen estos lodos. Eso es. No me sale nunca este dicho, no me sale. Pues algo de eso, sí. Sí, no sé si me... Es verdad que al final nada surge porque sí, ¿no? Todo tiene sus antecedentes y su razón de ser. De hecho, Siglo mío, bestia mía habla de cómo no perder el rumbo en un tiempo en el que es un tiempo de catástrofe, porque es verdad que hay una cierta sensación de que la anterior crisis, ahora con esta, además, ha afectado especialmente a una generación que estaba emergiendo justo en estos años en los que de pronto... Exactamente. Más o menos sí, bueno, la generación millennial, ¿no? Sí. Es la generación que ha vivido esto, ha vivido dos crisis. Vivimos la primera crisis cuando salíamos de las universidades, nos habían dicho que sí estábamos bien preparados, si teníamos carreras, máster, porque casi toda la gente de mi generación no tiene solo la carrera, tiene una carrera, el máster, el doctorado, vamos, que es una generación hiper preparada a muchos niveles. Y salimos y de repente había una crisis y yo veo, por ejemplo, cómo todos mis amigos se marchan del país, tal cual. Que en aquel momento también escribo una obra que es en defensa, hablando justo de esto, ¿no? De cómo hay un exilio brutal en ese momento de toda una generación. Y ahora que parecía que empezábamos un poco a los que habíamos resistido y que nos habíamos quedado aquí y medio habíamos aguantado, pues estábamos empezando un poco a afianzarnos profesionalmente en lo que es ya la madurez. Y de repente nos descolocan con esta otra segunda crisis y sí que es cierto que hemos sido una generación tremendamente castigada, porque ahora que era más o menos cuando uno tiene ya que establecerse con familia, con tener cierta estabilidad laboral y demás, pues volvemos a quedarnos muchos de nosotros sin empleo o en situaciones verdaderamente precarias, así que sí, desgraciadamente nuestra generación ha sido muy castigada. Se refleja aquí, entre otras tantas cosas, porque esta obra habla de un viaje, de un desamor y una derrota que se entienden desde un nivel particular, desde la esfera de uno mismo hasta la esfera pública, ¿no? Sí, en el montaje yo creo que está más, tal y como lo han llevado desde, Marta Pazos, tal y como lo ha dirigido, yo creo que se centra más en el viaje íntimo del personaje, pero en mi texto sí que es cierto que hay mucho del fracaso personal, pero sobre todo del fracaso colectivo, ¿no? El fracaso de una generación que no hace más que aumentar las colas del desempleo, que es una de las frases que también digo, ¿no? En todo ese marco, además, del terror
por el terror, en definitiva. Aunque diría que realmente el protagonista de este montaje, el gran personaje, es el mar, ¿no? Ese espacio que es un punto de encuentro y desencuentro, un territorio común y a la vez es una frontera, que es también alimento, que es energía, que también puede llegar a ser un objeto de deseo. Sí, el mar, bueno, sí, el mar es muchas cosas, claro, es ese lugar que nos impide pasar efectivamente como frontera, pero es también el lugar al que lanzarse, ¿no? El lugar de la trascendencia también, el lugar donde dejar mensajes en una botella para la generación siguiente. A mí me gusta mucho también esta idea del mar que tiene Juan Ramón, ¿no? O sea, que como la transparencia, lo asocia con lo divino de alguna manera, no con la idea de Dios, sino con lo divino. Pero sí hay todas estas cosas en este mar de siglo mío. Sí, pero por desgracia también hay refugiados, ¿no? También hay refugiados y también hay gente que no puede estar encima del barco y se acaba ahogando. Esto es así. Parece mentira que todo ocurre en un mismo espacio, ¿no? Decías al inicio cómo en este siglo nos hemos acostumbrado al terror y muchas veces a la forma, entre comillas, justificada de la muerte. Qué barata y qué bien se justifica la muerte hoy en día, ¿no? No, es que nos hemos acostumbrado a todo. Es que ese es un poco lo que nos ha pasado. Es como, yo por ejemplo, iba a cumplir los 18 cuando estaba comiendo, iba al instituto el último año, ¿no? Cuando pasó lo de las Torres Gemelas. Y yo recuerdo que, joder, es que lo digo con pudor, pero es que recuerdo que para mí fue casi como ver una película, o sea, que seguí comiendo. Y estaba viendo un montón de muertes delante de mis ojos, pero creo que eso que me pasó a mí le pudo pasar a muchísima gente, y es que nos hemos acostumbrado eso, a ver la muerte por la televisión, y claro, está el volumen, está la cantidad de muertes que vemos por la televisión, que llega un momento que nos hemos acostumbrado a todo, pues eso hasta que salga un hombre siendo degollado públicamente, ¿no? O sea, nos hemos acostumbrado a todo. Y bueno, esto tiene que ver un poco con lo que decía, yo creo, Gunther Anders hablaba del desnivel planetaico, decía que habíamos creado armas, como seres humanos habíamos sido capaces de crear armas que podían matar masivamente, pero claro que nuestra empatía no había podido desarrollarse de la misma forma que nuestra capacidad científica, ¿no? Y parece que hay algo de eso, ¿no? Hay una falta de empatía que en los últimos tiempos, fíjate, yo creo que sí que he visto, con todo esto, por ejemplo, del COVID, sí he visto más empatía. No es que la gente haya salido mejor, pero sí he visto, por lo menos en un grupo de la población, que sí que ha habido una sensación de ser colectivo y ser empático con los demás. Y eso me ha parecido bonito, por lo menos dentro de toda la desgracia, ¿no? Ojalá sea así y que esto por lo menos nos haya servido de cierto aprendizaje común, digamos, porque precisamente diría que los nudos gordianos de este siglo mío, bestia mía, son los nudos que no se pueden deshacer, ¿no? Que son la clave de todo. ¿Qué es esto? ¿Por dónde se aborda? Bueno, el nudo gordiano, claro, es que Alejandro Magno llega y lo corta, ¿no? Entonces no sabe deshacerlo y lo corta, y eso es una desgracia, ¿no? Pero yo creo que es importante, o sea, con relación a los nudos y a la obra, que yo lo planteo una y otra vez, hay que aprender a hacer nudos, el piloto no para decir que hay que hacer nudos, ¿no? Creo que es importante anudarse a los demás. Creo que la libertad comienza cuando entendemos que todos estamos en el mismo barco. Y que deberíamos de eso, ya que somos la generación en red, deberíamos aprovechar esa red que hemos creado para remar todos en la misma dirección y bueno, y saber que es que no podemos dejar a otros atrás porque esto nos va a volver, porque esto está pasando, por ejemplo, ahora cuando empiezan todos estos desequilibrios, porque vienen los refugiados, pues ¿qué pretendíamos? ¿Que no vinieran? Si se está generando una guerra allí en su lado del mundo, o si se está matando de hambre, o si se está olvidando y obviando completamente, pues vendrán aquí y desestabilizarán este sistema. Es normal, es que esto es una lucha común. Es así, ojalá esto lo pudiéramos entender en algún momento. Ojalá, esta es la cosa de la globalización, ¿no? Que todos estamos en el mismo barco. Eso es, todos estamos en el mismo barco. Lo utilizo mucho ahora, sí sé que en el ensayo este que han sacado de pandemia precisamente dice esto, ¿no? Que estamos todos en el mismo barco y que el COVID nos lo ha mostrado porque, claro, es una enfermedad que se ha expandido por todo el mundo. Efectivamente, no he hecho distinciones. Tus textos suelen calificarlos como fábulas teatrales. ¿Te acoges a esta definición?
Fábulas teatrales, he yo leído. hablo mucho de la fábula política, como un género que he estado cultivando durante algunos años. Ahora mismo ya no tanto, pero sí que lo he hecho con Canícula, con Siglo mío bestia mía, con la armonía del silencio, y un poco la idea de utilización de la fábula como elemento político es que permite justamente la fabulación de otros mundos no sujetos a lo real, y en el momento que eres capaz de crear nuevos mundos, quizás en algún momento, igual que la vida se refleja en el arte pueda reflejar la vida. Entonces me parece que la labor del arte también es imaginar otros mundos posibles. Desde luego que sí. De hecho, en esta apuesta de Siglo mío, bestia mía, vemos una unión, incluso diría que de muchos géneros. Vemos danza, vemos una especie de cabaret político, no sé si lo podríamos definir así. Bueno, no sé. Es complicado hacerlo llegar. A ver, claro, a ver, yo en realidad yo escribo los cuadernos de bitácora en mi texto, que tienen otro tono, es un tono muy lírico, pero Marta decidió hacer de estas bitácoras canciones y me propuso que las cantara. Yo dije, se ha vuelto loca, pero al final me lancé a la piscina y digo, bueno, pues es tu propuesta y la voy a defender, y hacemos, sí, una especie, más que cabaret, es que es verdad que he oído por ahí ya varias personas me dicen vedette, cabaret, digo, vale, pero yo creo que hay algo de ruptura brechtiana en todo esto. Creo que hay algo también de eso, de anticipación, o sea, esas bitácoras funcionan un poco como explicación, un poco como anticipación de lo que vas a ver en la siguiente escena, y entonces esas rupturas pues yo las entendería dentro del teatro político en ese sentido más brechtiano. Sí, desde luego que sí. Me gustaría que comentáramos dos frases que particularmente me impactaron de la obra. Una decía es que no quiero hablar de nada, solo quiero hablar de mi crisis personal. Bueno, esa frase refleja un poco una de las problemáticas del texto que tienen que ver con el enfrentamiento entre el yo y el mundo. Hay una crítica en mi obra tanto hacia el amor romántico como hacia incluso el sentimiento romántico, que es muy individualista. O sea, ponerte tú frente al mundo, ¿no? Es algo muy romántico. Sí. Me viene a la cabeza el cuadro está, ay, no me acuerdo de quién era, estaba con el hombre de espaldas frente al abismo, el hombre frente al abismo era, sí. Pues eso es mucho yo y mi crisis personal, ¿no? Y yo creo que es algo bastante obsoleto, y creo que el personaje lo que aprende realmente es que forma parte de una historia y de las siguientes historias que vengan. O sea, yo creo que un poco a lo que apunta la obra es que hay que seguir amando, que hay que ser solidario con el resto y que hay que entenderse cada uno como el eslabón de una cadena, y que todo lo que mejoremos aquí lo mejoramos para el futuro de los que vengan. O sea, que somos parte de un siglo y de una historia. Desde luego que sí, porque se hace una distinción muy importante, que es que no es lo mismo la individualidad que el individualismo, aquello del árbol y el bosque, ¿no? Sí, efectivamente, no es lo mismo la individualidad que el individualismo, claro. Y tampoco es exactamente lo mismo lo íntimo que lo privado. O sea, yo, por ejemplo, pese a que en el texto se habla desde una perspectiva de la primera persona, yo calificaría mi texto como un texto íntimo y no tanto privado, porque realmente enterarte no te enteras de nada privado, ni personal. Sin embargo, sí apelo a ese sentimiento que tenemos en la intimidad cuando hemos sufrido un desamor o cuando estamos de duelo, que yo creo que eso es algo con el que nos conectamos todos los seres humanos, porque todos hemos tenido una pérdida. Y luego hay otra afirmación que es tan real que duele, diría, que es que dice que cuando no hay igualdad de oportunidades, la gente se aferra a la fe y a la violencia. Sí, bueno, lo estamos viendo ahora mismo. Increíble, pero cierto. Sí, es terrible y es así. O sea, ahora mismo se está viendo cada vez más desigualdad, y la gente, claro, pues tiene que aferrarse a algo, claro, es que es así. Y entonces hay quien encuentra en la fe y en la posibilidad de un futuro mejor después de la muerte una salida, y hay quien, además de eso, lo hace, intenta buscar esa salida de forma violenta. Y entonces es cuando surgen los fanatismos, claro.
pero vamos, lo estamos viendo día a día, o sea, lo estamos viendo con los discursos aquí en España, también en los últimos días otra vez volvemos, o parece que se vuelve a hablar del yihadismo, o sea, esto es nuestro tiempo, por desgracia. Desde luego, y además al final, de una u otra forma, en mayor o menor grado, todos acabamos siendo culpables de parte de esta cobardía colectiva, ¿no? Bueno, no lo sé, o sea, sí, supongo que sí, supongo que Sin querer. Evidentemente... ¿Perdona? Que muchas veces sin querer. Sí, muchas veces sin querer, efectivamente, muchas veces sin querer. Lo que pasa es que, no sé, yo últimamente, sé que, o sea, no es para estar como muy optimista, pero sí que es verdad que yo he visto que la gente se ha comportado bastante bien cuando ha pasado todo esto del COVID y que en realidad no podemos decir que somos todos culpables. También podríamos denunciar que tenemos muchos políticos culpables o gente que está en organizaciones que es muy culpable, ¿no? O sea, es que entonces si en otras ocasiones he pensado de una forma más negativa, incluso puede ser que cuando escribí Siglo Mío yo pensase de una forma más negativa sobre el ser humano, ahora sí que es verdad que pienso que pues eso, que nos estamos cargando el planeta y que quizás como especie no merezcamos estar aquí, pero he visto en estos últimos meses cómo la gente realmente ha intentado ayudarse a nosotros y ha intentado seguir una serie de normas por el bien común, pese a que no nos han tratado nada bien, ni los gobernantes, ni el sistema, ni nada, ¿sabes? Entonces, no sé. Hay una mirada de optimismo. ¿Eh? Hay una mirada de optimismo. Es que no es tanto optimismo, o sea, es que no sé, estoy en un proceso también de cambio, supongo que por todo lo vivido, ¿no? En estos meses atrás. No es tanto el optimismo por el ser humano, porque al final se nos olvidan las cosas y volvemos otra vez a caer en los mismos errores. De eso es algo de lo que habla Silvia Bestiamia. Dice que cada época tiene sus costumbres, pero al final nos damos cuenta que esas costumbres se repiten una y otra vez. Pero sí que es verdad que no tengo el mismo sentimiento de pesimismo que tenía cuando escribí esa pieza, y ya hace unos años, no sé. No estoy exactamente igual, porque sí que veo, pues bueno, me aferraría más a eso que dice, ¿no? El texto, que tengo la certeza de que existe lo bueno y lo malo y que por momentos se juntan y bueno, yo voy a dirigir la mirada un poco ahora hacia ese otro sitio, ¿no? Que me parece más fructífero. Ojalá sea así. De hecho, yo creo que si podemos sacar una cierta moraleja de esta obra es que tenemos que fijarnos en la mirada del otro, que en el fondo todos somos náufragos social, psicológica o emocionalmente, y que la mirada del otro muchas veces pues es la respuesta. Sí, total. Tenemos que aceptar al otro, tenemos que aceptar la otredad, además, aunque esto nos duela, aunque nos invada, pero vamos, que miremos el mundo no como extensiones de nosotros mismos, sino en la mirada del otro. Supongo que esta última pregunta es casi obligada, y es que ¿quién es el mago persa? Eso se pregunta a medio mundo. Y aquí estamos. Ese es el enigma, no se resuelve. Bueno, Lola Blasco, antes de despedirte, a todos nuestros invitados, ya que nuestra sección se llama Sin café como excusa, les proponemos que nos digan una persona o un personaje, no tiene por qué estar vivo, con el que si pudieras te tomarías un café sin dudarlo. Ay, a mí es que Montaigne, ya te he dicho que era una obra de cabecera que tengo siempre ahí, y es como me encantaría tomarme un café con Montaigne porque era un humanista y escuchar, yo no diría nada, solo que quisiera escuchar. Ojalá se pudiera, ¿verdad? Si pudiera. Pues ahí está ese Siglo Mío, Bestia Mía en el Centro Dramático Nacional. Lola Blasco, muchísimas gracias por haber estado este ratito charlando con nosotros. Muchísimas gracias a ti. Ha sido un placer.